Buen día a todos. Mi nombre es Gonzalo Turón, soy kinesiólogo coordinador de Punto Norte de Rehabilitación Respiratoria y hoy voy a dar la charla de oxigenoterapia de información para pacientes. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro, no inflamable y altamente comburente, razón por la cual acercar una fuente de oxígeno a un lugar con fuego puede ser altamente peligroso. En el aire ambiente, la fracción del oxígeno es del 21%. Quiere decir que el 21% es oxígeno y el 79% restante es nitrógeno, que es un gas inerte que no difunde a la sangre. La presión de oxígeno, a medida que ascendemos en la altura, va disminuyendo, lo que hace dificultar el intercambio de gaseoso en el pulmón, por lo cual llega menor cantidad de oxígeno a la sangre. A mayor altura, más dificultad en el intercambio gaseoso. ¿Por qué la oxigenoterapia es tan importante? Cuando nuestros pulmones están dañados, van tomando menos cantidad de oxígeno del aire ambiente, por lo cual en nuestra sangre disminuye la cantidad de oxígeno y la entrega de oxígeno a los diferentes órganos del cuerpo se ve disminuida. En periodos cortos de esta reducción de oxígeno, no suelen causar daño en los tejidos, pero periodos largos de muy bajo oxígeno pueden causar serios problemas en nuestra salud y en nuestro organismo. Por eso, en aquellos enfermos en quienes el oxígeno en una situación de reposo está disminuido desde un cierto nivel, es importante hacer una corrección proveyendo oxígeno suplementario a través de alguna fuente. Eso se vio que mejora la calidad de vida de los pacientes y aumenta a largo plazo la sobrevida. Es muy, es muy importante cuando un paciente tiene la indicación de la oxigenoterapia crónica domiciliaria determinar la cantidad de horas que lo va a usar por el día. Se debe usar al menos entre 16 a 18 horas por día. Se recomienda su uso nocturno durante el sueño y completar con las horas que faltan durante el día. También es importante determinar que en los momentos que la persona requiera moverse, caminar o que el metabolismo aumente, en esas horas es más importante que lo use que cuando está sentado, por ejemplo, mirando televisión. Es decir, entonces, debemos usar el oxígeno durante la noche, completar las horas durante el día y especialmente en aquellos momentos del día donde el esfuerzo sea mayor. La indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria se realiza en base a la enfermedad y la evolución del paciente y también de un estudio de laboratorio en el cual a través de la punción de la arteria radial se extrae sangre y se estudia la cantidad de oxígeno que contiene. Una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio junto con la estabilidad clínica del paciente y en reposo indican la necesidad de oxigenoterapia crónica domiciliaria. Oxígeno y disnea. No siempre que falta el aire es por caída en la oxigenación. Es decir, cuando realizamos alguna actividad física, empezamos a sentir falta de aire y eso dependerá de la intensidad de esa actividad. A una intensidad mayor, la falta de aire que sentimos es mayor. Sin embargo, esto no quiere decir que se requiere oxígeno suplementario. Con el reposo, seguramente esta sensación de disnea va a disminuir o desaparecer. Hay situaciones en la enfermedad respiratoria en la cual durante la actividad física sí desciende el oxígeno a un nivel
por el cual necesitamos tener para mayor seguridad oxigenoterapia suplementaria. Para poder tener un parámetro objetivo a partir del cual necesitamos oxígeno, el oxímetro de pulso o saturómetro es la herramienta ideal. Solamente con poner el oxímetro en uno de nuestros dedos veremos el nivel de saturación y la frecuencia cardíaca. Normalmente, la caída de la saturación de oxígeno por debajo de 90% es indicación de recibir oxigenoterapia. El paciente que recibe la oxigenoterapia se despierta mejor, se siente mejor durante el día, mejora su concentración, se siente menos fatigado, se desplaza mejor y más rápido sin sentir tanta disnea. Muchos pacientes con el uso de oxígeno no sienten cambios en su cuerpo. A pesar de ello, se recomienda fuertemente su uso, ya que la corrección de la hipoxemia a largo plazo posee beneficios adicionales. Estas son algunas de las preguntas habituales que un paciente se hace cuando comienza con la oxigenoterapia crónica domiciliaria. ¿El oxígeno puede causarme cierta adicción a su uso? ¿Mis pulmones pueden dañarse por el uso continuado? Cuando me siento bien, trato de no usarlo para no acostumbrarme. ¿Eso está bien? ¿Qué pasa si retraso el inicio de la terapia o la rechazo? Ante las primeras tres preguntas, queremos dejar bien en claro que el uso del oxígeno no tiene ningún efecto perjudicial para el organismo. No produce ninguna adicción, no produce ningún daño por su uso continuado. Y contestando a la tercera pregunta, aunque el paciente no sienta la necesidad de su uso o no se sienta fatigado, debe usar de todos modos el oxígeno si lo tiene indicado, ya que los beneficios como la sobrevida, la mejor calidad de vida, se ven a largo plazo. En relación a la cuarta pregunta, dejamos claro que todo paciente tiene el derecho de recibir o no la terapia, pero debe conocer que si no está recibiendo el oxígeno, parte de su tratamiento farmacológico de la enfermedad está faltando, con potenciales efectos perjudiciales para su salud a largo plazo. La prescripción de la oxigenoterapia crónica domiciliaria debe ser clara y precisa. El neumonólogo o el kinesiólogo debe decirle cuántas horas por día tiene que usar el oxígeno y a qué flujo debe usarlo durante el sueño y a qué flujo debe usarlo durante las actividades durante el día. Tanto para las actividades, por ejemplo, de estar sentado o acostado, o durante una actividad en la que usted necesita caminar o desplazarse. El oxígeno es una droga y como tal, la dosis, es decir, el flujo con el cual se entrega, no puede ser modificado del prescripto por su médico o kinesiólogo. El dar más oxígeno puede provocar algunos problemas también, como cefaleas, adormecimientos, deterioro del estado de conciencia y otros. El dar menos oxígeno del necesario también provoca otros problemas como déficit de oxigenación en órganos de vital importancia como el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado y otros. Ahora vamos a hacer una revisión de los diferentes dispositivos de entrega de oxígeno. Oxígeno gaseoso. El oxígeno gaseoso viene envasados en tubos que pueden ser de diferente tamaño. Tubos portátiles, que pueden ser portátiles con un carrito o una mochila, como muestra en la figura, o tubos de mayor tamaño que son ya de tipo estacionarios por su gran peso. Son ideales como backup ante un corte de suministro eléctrico o por daño de un dispositivo eléctrico.
contienen 100% de oxígeno. Son muy costosos en relación a la duración que pueden otorgar el oxígeno. En general son de corta duración y depende eso al flujo que se use y de la cantidad de litros gaseosos que contienen los tubos. Proveen alto flujo si se necesita. Los concentradores de oxígeno domiciliarios son generalmente la primera elección para un paciente que inicia la oxigenoterapia crónica domiciliaria. Básicamente, el funcionamiento de un concentrador de oxígeno es la siguiente. Toman el aire ambiente y a través de un filtro pueden separar el oxígeno del nitrógeno. Y de esta manera, a través de una cánula de oxígeno, pueden darle el oxígeno al paciente. Los concentradores de oxígeno requieren mínimo mantenimiento y tienen desventajas en que se pueden usar un largo periodo de tiempo, meses o años. Tienen un flujo limitado. Los concentradores generalmente son de 5 litros por minuto y hay aquellos también que pueden dar de hasta 10 litros por minuto. La desventaja es que son eléctricos y ante un corte del suministro eléctrico dejan de funcionar. Y por otra parte, no son fáciles de transportar, ya que pesan entre 7 a 20 kilos según la marca. Otra forma de oxigenoterapia en domicilio es el oxígeno líquido. El oxígeno líquido es un reservorio que puede almacenar hasta 32 litros de oxígeno líquido en su interior, el cual está a una presión muy elevada, por lo cual disminuye su temperatura y se transforma en líquido. A través de unas válvulas que van descomprimiendo la presión, pueden entregar oxígeno gaseoso al paciente directamente desde el reservorio o desde la mochila. La mochila de oxígeno viene también con el reservorio y es de gran utilidad porque el paciente puede llenarla en su casa con el reservorio y luego transportarla fuera de su casa. La desventaja que tiene la mochila es que tiene una duración limitada y esa duración va a depender del flujo con que se la use. Una de las grandes ventajas que tiene el sistema de oxígeno líquido es que puede dar grandes flujos de oxígeno, de hasta 15 litros por minuto, y en pacientes que requieran mucho oxígeno esto es de gran utilidad. Concentradores portátiles. Los concentradores portátiles de oxígeno utilizan, al igual que los concentradores domiciliarios, el aire ambiente y a través de un filtro separan el nitrógeno y el oxígeno. Son eléctricos y tienen batería. Para recargar la batería se enchufan a la corriente eléctrica común o también se pueden enchufar a los 12 voltios de un auto. Son muy útiles para los pacientes que salen de la casa a trabajar o tienen actividades, ya que les permite estar fuera de su casa con oxígeno y se puede recargar en cualquier lugar. Dan mucha menos cantidad de oxígeno comparado a un concentrador domiciliario. Las escalas de graduación de la cantidad de oxígeno en general van del 1 al 6, va a depender de la marca, pero no es equiparable a los litros por minuto que da un concentrador domiciliario. Esto es muy importante saberlo, ya que a muchos pacientes podrían no alcanzarle el flujo que entregan los concentradores portátiles para corregir su desaturación o hipoxemia con el ejercicio o con el reposo. En el mercado existen gran cantidad de marcas y de modelos de concentradores portátiles de oxígeno. Las variaciones de cada uno tienen que ver con el tamaño, la cantidad de oxígeno que pueden dar
y el peso del equipo. Antes de adquirir un equipo hay que estar bien asesorado para ver si ese equipo puede cumplir con las demandas que necesita cada paciente. En esta tabla se pueden ver algunos equipos disponibles en el mercado. En la primera columna pueden ver los modelos de los equipos y el peso que tiene cada uno. En la segunda columna se puede ver que hay equipos que tienen flujo continuo y otros solo a demanda. Los de flujo continuo siempre tienen la posibilidad de ser a demanda o continuo. A demanda quiere decir que cuando inspira a un paciente le otorga un jet de oxígeno. Y flujo continuo es que ese flujo de oxígeno es continuo tanto en la inspiración y en la expiración. Son a demanda generalmente los equipos portátiles y eso facilita el ahorro de la energía para que la batería dure más tiempo. En la tercera columna se puede ver que los equipos usan una escala que van del 1 generalmente al 6 o depende de cada equipo, pero esto no son litros por minuto, o sea que no se corresponde con un concentrador portátil. Cuarta columna se puede ver el jet o el bolo de oxígeno que el equipo libera con cada inspiración del paciente. Esto es de acuerdo a la capacidad del equipo y van desde 19 mililitros, por ejemplo, los que menos dan, hasta más de 100 mililitros de oxígeno en cada jet o en cada inspiración del paciente. Es el punto tal vez más importante que hay que tener en cuenta en cada concentrador portátil, ya que de eso dependerá la capacidad del equipo de satisfacer las demandas del paciente. La elección del dispositivo es uno de los puntos más importantes para tener en cuenta. Los tubos gaseosos de oxígeno en relación a la cantidad de oxígeno que pueden dar y el costo que tienen, se usan solamente como backup ante un corte del suministro eléctrico. Por otro lado, cada vez que se acaba un tubo, hay que llamar a la empresa que se encarga del recambio y eso también tiene una demora. Los concentradores de oxígeno domiciliarios o estacionarios son generalmente la primera elección para darle a un paciente oxigenoterapia crónica domiciliaria. Generalmente dan hasta 5 litros, pero también hay aquellos que dan hasta 10 litros. La principal desventaja de estos equipos es que no son fáciles de transportar y no se pueden usar para salir, por ejemplo, a trabajar y volver a su casa. En ese punto radica la mayor ventaja de un concentrador portátil que se puede llevar fuera del domicilio. La diferencia que tiene el concentrador portátil es que da poco oxígeno en relación al concentrador domiciliario y a muchos pacientes puede no alcanzarlo. El oxígeno líquido, la mayor ventaja es que da gran cantidad de oxígeno a una pureza del 100% y tiene la mochila que se puede cargar para llevar fuera de la casa. La desventaja es que hay que volver a la casa a cargar la mochila y la autonomía generalmente va entre 1 hora a 8 horas dependiendo del flujo con que se use. En cuanto a la seguridad en el uso de los concentradores o tubos de oxígeno, es importante saber que hay que mantener alejado el dispositivo de entrega de oxígeno de los elementos inflamables, del fuego, por ejemplo de cigarrillos, de velas, de cocina, de chimeneas, asadores, porque podría provocar un accidente. Por otra parte, está prohibido transportar tubos de oxígeno gaseoso o reservorios de oxígeno líquido en automóviles particulares. Muchas gracias por su atención. Esta clase, como otras más, forman parte del ciclo educativo del paciente con enfermedad respiratoria crónica.